13, del 1 al 6. ¿Lo tienen? Dice así: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegran si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Amén. Eterno Padre Celestial, en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, loamos tu gran nombre y agradecemos tu misericordia con nosotros, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esta mañana vamos a hablar de cuando Dios guarda silencio. Cuando Dios guarda silencio. Dígale al que está a su lado: cuando Dios guarda silencio. ¿Alguna vez usted ha orado y no ha recibido respuesta? Yo creo que todos hemos experimentado eso. Hemos orado y no escuchamos la voz de Dios. Has clamado con lágrimas, pero el cielo parece cerrado. ¿Sabe? No hay dolor más profundo que cuando sentimos que Dios se calla, que Dios guarda silencio. No es que no creamos en Él, es que no entendemos por qué Dios calla cuando más lo necesitamos. El rey David expresó ese dolor ahí en el Salmo 13. En el versículo 1 dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Él nos dice que él estaba clamando, pero que Dios no le respondía, que él no escuchaba su voz. A nosotros también nos pasa eso. Y en estos tiempos, como los que vivimos, de crisis globales, de enfermedades, de divisiones familiares, de incertidumbre, muchos creyentes están experimentando esto, lo mismo que experimentó David. Pero hoy veremos cómo hacer o qué hacer cuando Dios guarda silencio. Lo primero que tenemos que saber y entender es que el silencio de Dios no es abandono. Que Dios calle no significa que te ha abandonado. Dile al que está a su lado: que Dios calle no significa que te ha dejado. David no fue un hombre débil. Él fue un hombre lleno de fe. Fue un adorador, un guerrero, un profeta. Sin embargo, él también enfrentó estos momentos difíciles que sentía como el abandono de Dios. Pero el silencio de Dios no es ausencia. Dios calla, pero no se aleja. Él ha dicho en Isaías 41:10: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces Dios dice que aunque no nos hable, aunque Él se calle, Él está con nosotros, nos sustentará, nos ayudará y nos ayudará con la diestra de su justicia, hermano. Tenemos que tener esta seguridad, que aunque no escuchemos la voz de Dios, Él está a nuestro lado ayudándonos. Amén. Amén. En Mateo 28:20 Jesús lo dijo, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está al lado nuestro. En Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Entonces, aunque de repente estemos atravesando esa situación de que no escuchamos a Dios, en nuestra oración como que si no llegase a Él,
tenemos que tener la confianza de que Él está a nuestro lado. Amén. ¿Saben? Me acuerda esto de que Él está a nuestro lado, de que yo me la pasaba evangelizando con los hermanos de la iglesia de Caracas en un barrio en Caracas que se llama Gramovén. Entonces íbamos predicando, y me llama la atención porque predicábamos y siempre nos salía una señora y nos decía: adiós Jehová. Y nosotros le predicábamos a ella y ella lo único que nos decía: adiós Jehová. Y no era cristiana. Y un día pasamos y la señora llegó y dijo: adiós Jehová. Y el hermano, un hermano que iba con nosotros, dijo: oye, qué tremendo, nosotros que somos visibles no nos saludan, y están saludando al invisible, al que va con nosotros. Así pasa, hermano. Dios nos acompaña aunque nosotros no lo veamos, aunque nosotros no lo estemos escuchando, que en nuestra oración no vemos una respuesta, pero ahí está Dios. Y Dios nos lo hace ver, nos lo manifiesta, que están al lado nuestro, hermano, con las cosas que suceden a nuestro alrededor. Dice el Salmo 34:15 que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Entonces, aunque no escuchemos la voz de Dios, Él está escuchando nuestro clamor. El silencio de Dios no cambia su fidelidad. El que Él no hable no significa que deja de ser fiel. En 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios. ¿Usted sabe qué es fiel? ¿Qué significa fiel? Es estar allí y mantenerse, pase lo que pase. En 2 de Timoteo 2:13 dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Nuestro Dios es fiel, hermano. ¿Sabe? Yo tenía un amigo en la universidad que tenía un vehículo, y los viernes de la tarde él le daba cola al que se la pedía para ir a Caracas. Entonces yo llegaba y le pedía la cola, y un viernes nos dio la cola a 4, iba él y 4, íbamos 4, y llegando por los Ocumitos, el carro empieza a fallar, y llega el muchacho, sabía que yo era cristiano, y me dice: Julio, ora para que lleguemos aunque sea a Tazón. Y yo le digo: tranquilo, que yo estoy ya orando de hace rato, porque el carro venía con la falla. Cuando logramos llegar a Tazón, él llega y nos dice a los 4 que veníamos en cola: bueno, muchachos, el carro llegó hasta aquí, si quieren se van, agarran un autobús aquí de esos que vienen de Valencia, Maracay, y lleguen y entonces llega uno: bueno, ok, agarró su bolso y se fue. Y llegó el otro y agarró su bolso y se fue. Y el tercero también agarró su bolso, pero un ratico más y se fue, y quedé yo. Y él me dijo: ¿y no te vas a ir, Julio? Yo digo: no, porque usted me dio la cola y yo me voy de aquí cuando usted se vaya. Yo a usted no lo dejo solo. Y sabe, hermano, así es Dios. Dios no nos deja solo. Él no nos desampara. Él dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él va a estar con nosotros ahí pegadito siempre, hermano. Siempre, no nos va a dejar. Él nos va a sustentar, nos va a ayudar. Dios trabaja en el silencio. Dígale que está a su lado: Dios trabaja en el silencio. Mientras tú oras y esperas y confías en Dios, Él obra en lo invisible. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Esa palabra propósito viene del griego proxesis, que significa decisión o sentencia. Se utiliza para describir la voluntad de Dios y los principios que Él establece.
La Biblia enseña que Dios tiene un propósito para todas las cosas, lo que implica que cada persona tiene un plan específico que cumplir en la vida. ¿Sabe usted eso? Dios tiene un plan para contigo. ¿Ah? Lo vemos en Moisés. Moisés fue el instrumento que Dios usó para libertar al pueblo de Egipto. Nehemías fue el instrumento para restaurar a la ciudad de Jerusalén. Pablo fue el instrumento para llevar el evangelio a los gentiles. ¿Qué instrumento eres tú para Dios? Dios tiene un propósito contigo. Es diferente al de Pablo, es diferente al de Nehemías, es diferente al de Sansón, es diferente al de Abraham. Pero Dios tiene un propósito contigo. Y en su silencio Él está trabajando. Y a su nombre. Lo que parece demora, a veces es protección. Lo vemos en Éxodo 13:17. Dice de la siguiente manera: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Dice que estaba cerquita. O sea que si ellos estaban cerquita de la tierra prometida, hubieran llegado el día. ¿Pero cuánto tardaron? 40 años. Dios tiene su propósito. Dice, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Entonces, a veces lo que es demora para nosotros es protección de Dios. Él tiene un propósito. Él sabe por qué hace las cosas. El silencio de Dios revela nuestra verdadera confianza. El silencio de Dios revela nuestra verdadera confianza. Cuando Dios no nos responde, ¿qué haces? ¿A quién corres? ¿A quién corres cuando falta el dinero? ¿A quién busca? ¿Verdad? Muchas veces corremos a la familia, a pedir prestado a un amigo, pero a veces dejamos de último a Dios, de arrodillarnos y decirle: Señor, necesito esto. ¿Ah? Deuteronomio 8:2. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 8 versículo 2. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no tus mandamientos. O sea que cuando viene una prueba, Dios quiere ver qué hacemos. Ahora, pregunto, ¿Dios sabe lo que hay en nuestro corazón? Él lo sabe. ¿Quién no sabe lo que hay en nuestro corazón? Nosotros mismos. Entonces las pruebas vienen para que nosotros veamos qué hay en nuestro corazón. ¿Ustedes se acuerdan de Saúl? Saúl, el primer rey de Israel. ¿Qué pasó? Dice que él le había fallado a Dios y Dios dejó de hablarle. Dice que la palabra que Dios no le hablaba a Samuel ni por Urim ni Tumim, ni por profecía, ni por sueño. No le hablaba. Y entonces, ¿qué hizo Saúl? Muy bien, hermano José. Corrió a buscar una bruja, una divina. ¿Ah? ¿Sabían que hay mucha gente en el pueblo del Señor que cuando que no escucha a Dios, que no escucha su respuesta, corre a buscar una divina, a una bruja? ¿Usted sabe de eso? ¿Ha tenido testimonio de eso? Mire, qué terrible. Que te puede conocer al Dios vivo solamente porque Dios se queda calladito. Sales a buscar una bruja. Mire, allá en Apure sucedió. Y de un diácono de la iglesia en Apure. El hombre tenía celos porque la esposa parecía que andaba. ¿Y sabe qué?
Como Dios no le contestaba, corrió a casa del brujo para que el brujo le dijera si lo estaba engañando o no. ¿Ah? Qué terrible, pero eso está pasando. Gente en la iglesia que no está afirmada en la fe. Nosotros nos escandalizamos, ¿verdad? Decimos, oye, pero ¿cómo va a ir a casa de un brujo después de conocer al Señor? Pero lo hay, hermano. Lo hay. Le pregunto, ¿usted está bien en la fe? Amén. ¿A quién corre usted cuando Dios calla? A Dios. Esperamos en Dios, ¿verdad? Gloria al Señor. El silencio de Dios prueba nuestra fe y la purifica. Primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Nuestra fe tiene que ser probada. Entonces, cuando Dios calla, ¿el qué está haciendo? Probándonos. A ver qué hacemos, qué hay en nuestro corazón, qué vamos a hacer. ¿Ah? Jesús también experimentó el silencio del Padre. Dice la palabra que en la cruz gritó, ¿por qué me has desamparado? Qué tremendo, ¿no, hermano? Jesucristo experimentó lo que a veces nosotros experimentamos, que no escuchamos a Dios, no lo sentimos. Y Jesús gritó, ¿por qué me has desamparado? El cielo ciertamente guardó silencio, pero ¿sabe qué? El cielo guardó silencio, pero la redención estaba en marcha. La salvación para todo aquel que cree en Jesucristo estaba ya decidida por Dios, decidida por el mismo Cristo, porque Él dijo, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. En ese momento de desesperación de Cristo, cargando el pecado de todos nosotros, le dijo, ¿por qué me has abandonado? ¿Ah? El Padre simplemente volteó los ojos porque vio a un Jesucristo lleno de pecado, pero no de Él, de nosotros. Pero vemos, ¿verdad?, que dice que después, sueltos los dolores de la muerte, Dios Padre le resucitó y se ha sentado a su diestra. Entonces, después del silencio de Dios, vino la gloria para Jesucristo y vino la salvación para nosotros. En medio del silencio, Dios nos está formando. ¿Sabía usted eso? En el versículo 2, ahí en Salmo 13, verso 2, dice David, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma? David se sentía confundido. Preguntaba, ¿qué pasa? A lo mejor dudaba, luchaba consigo mismo. Pero esas preguntas no eran señal de debilidad, sino era parte del proceso para formar su carácter. El Señor estaba preparando su carácter, formándolo como el alfarero. El silencio enseña dependencia total a Dios. Sin palabras de Dios, depende de lo que conoces de Él. Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Aprendemos a amar a Dios por lo que es y no por lo que nos da. Entonces, el silencio de Dios hace que nosotros dependamos más de Él, busquemos más de Él. El silencio de Dios revela en nosotros que tenemos muchas voces internas. En nuestro corazón hay muchas voces que dicen, yo soy Dios, pero no es Dios, es nuestro corazón, nuestras emociones. En ausencia de respuesta divina, escuchamos también a nuestras emociones. Ahí Dios nos enseña a callar nuestras quejas y a confiar. Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando Dios calla? Estar quietos.
Dile al que está a tu lado, no hagas nada, no te muevas por tu propia cuenta. Espera que Dios te dé la respuesta. Cuando Dios calla, también nuestra fe crece. Dice 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Aunque Dios parece lejos, Él está cerca. Su silencio es muchas veces misericordia. En la escuela del silencio se forma el carácter del siervo. Tenemos un ejemplo en la palabra, el ejemplo de Jacob y José. Ya ustedes saben qué le pasó a José, al hijo de Jacob, ¿verdad? ¿Qué le sucedió? Sus hermanos lo vendieron, ¿verdad? Fue vendido a los madianitas se lo vendieron a Egipto, a Potifar, estuvo ahí con Potifar, luego lo mandaron preso y ahí estuvo hasta que el copero, ¿verdad? Dijo, oye, hace 2 años que yo estuve en la cárcel, un muchacho me reveló un sueño que tuve y se cumplió. Oiga, Faraón, si quiere lo llama. Ahí fue que se acordaron de José. Pero yo les pregunto, porque siempre los ojos o la atención está puesta sobre José, pero ¿y qué de Jacob? Les pregunto yo, pensemos, ¿acaso Jacob no tenía comunión con Dios? Sí la tenía, ¿verdad? ¿Verdad que él hablaba con Dios? Dice que leemos la palabra donde él levantaba un altar. ¿Qué hacía Dios? Le hablaba, Dios le hablaba. Y en esos años, ¿por qué Dios no le dijo a Jacob, Jacob, tu hijo vive y está en Egipto? ¿Pudo o no? ¿O pudo decírselo? Pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo, hermano? Porque había un propósito. ¿Un propósito con quién? José, con la familia de... Con José y con Jacob también. Había un propósito. Porque imaginen que Dios le dice a Jacob, Jacob, tu hijo vive y está en Egipto. ¿Qué hace Jacob? Aquí todo el mundo armase. Voy a rescatar a mi hijo, perdón, no es el primogénito. Voy a rescatar a mi hijo, el que yo quiero, el preferido mío, lo voy a ir a rescatar. Él hubiera hecho eso. Entonces, como Dios sabía, ¿qué hizo Dios? ¿Para qué Dios usó esto de no decirle a Jacob que su hijo estaba vivo? Para formar a José. ¿A quién amaba Jacob? A José. ¿Y los otros 11? No era igual. Los amaba, pero no igual. Ahora que José no está, ¿qué tiene que hacer Jacob? Cambiar el corazón y amarlos. Tratar a sus hijos, amarlos más, porque antes todo era José, y José para acá, y José para allá, y José para acá, y te doy la túnica de colores solamente a ti, Joséito. Pero entonces Dios se lo quita para trabajar en el corazón de Jacob y decirle, tienes otros hijos, ámalos, trata con ellos, fórmate con ellos. ¿Vieron, hermano? Dios está tratando el carácter de Jacob. Y también está tratando ¿con quién? Con José. Porque ¿qué pasaba si José se quedaba en casa de Jacob? Dios podía usar a Jacob más adelante, decirle, bueno, anda y ve a casa de Faraón y dile que va a venir el hambre y todo. Pudo Dios haber trabajado así. Sin embargo, vemos cómo hizo. Porque si José se hubiera quedado ahí en la casa, todo era papá, dame comida, papá, dame esto, papá. Y Jacob, ¿qué? Toma hijo, y toma hijo, y toma hijo, lo que pidieras, lo que tú pidas te doy. ¿Ah? Entonces, ¿qué hubiera pasado con José? Un muchacho mal formado, porque dependía de quién, del papá. Pero Dios quiso alejarlo para que él dependiera de quién, de Dios.
Entonces Dios usa la situación y guarda silencio para formar el carácter. Dile al que está a tu lado, Dios cuando calla está formando el carácter. Pero fíjense, ¿qué pudo haber pensado Jacob? ¿Qué pudo haber pensado Jacob? Jacob pudo haber, cuando vinieron sus hermanos y dijeron, papá, hemos encontrado a José, nuestro hermano, y es el segundo en Egipto, está después de Faraón. ¿Qué hubiera pensado Jacob? ¿Qué hubiera podido pensar? Ustedes son unos mentirosos. Mi hijo ya se murió. Número uno. Ustedes lo que quieren es que yo vaya para tener los alimentos. Él pudo haber dicho eso, yo no voy a ir. Pero fíjense, vamos a buscar algo aquí en Génesis. Busquemos Génesis. Capítulo 45. Amén. Él pudo haber pensado eso. No, estos me están engañando. Quieren armar una trampa conmigo. Pero veamos qué dice 45:27. Y ellos le contaron todas las palabras de José, que él le había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Él pensó eso, pero él hizo algo. Capítulo 46, verso 1. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba. Fíjense, antes de ir a Egipto, ¿qué hizo? Ir a encontrarse ¿con quién? Con Dios. Para ver qué le decía. Vino a Berseba y ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Y yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. Dios le está diciendo antes que vea a José, sí, chico, tu hijo vive. Pero lo que hace Dios, Dios tiene su tiempo de dar su respuesta y hablar. Todavía no se había encontrado con José y Dios le dice, anda, que allá tu hijo está vivo y te va a cerrar los ojos. Qué tremendo es Dios. Entonces Dios tiene un momento para darte una respuesta o para hablarte lo que tú le estás preguntando a Dios. ¿Estamos entendiendo, hermano? Amén. Gloria al Señor. El silencio de Dios siempre tiene un propósito. Salmo 13:5 dice, mas yo en tu misericordia he confiado, dice David, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. David comenzó quejándose, pero terminó cantando y alabando. El silencio de Dios no desapareció aquí con David, pero su confianza sí estaba restaurada. ¿Vieron? Él dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Dios permite el silencio para prepararnos para su respuesta. Él responde cuando el corazón está listo. Isaías 30:18 dice, por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Dios no cambia muchas veces la situación, pero cambia nuestra forma de ver las cosas. ¿Estamos entendiendo? Ejemplo, en el aposento alto estaban persiguiendo a los discípulos, ¿verdad? Una persecución. ¿Y cómo oraron los discípulos en el aposento alto? Señor, guárdanos, líbranos que nos quieren matar. Oraron así.
cambió su mentalidad. No oraron pidiendo que Dios los guardara del peligro. Oraron pidiendo fue: Señor, concédenos tener de nuevo para hablar tu palabra, y que en el nombre de Jesús se hagan señales, milagros y maravillas. ¿Vieron cómo cambió la percepción de ellos? Nuestra mentalidad tiene que cambiar, hermano. Por eso Dios guarda silencio, para trabajar en nuestro carácter y cambiar nuestra forma de actuar, de pensar y de ser. Amén. El silencio da valor a la palabra de Dios cuando llega. La voz de Dios tiene más peso después del silencio. Cuando habla, cada sílaba penetra. El que ha esperado en la palabra de Dios aprecia la dirección de Dios cuando Él habla. Amén. El gozo llega después del llanto. En el Salmo 13:6 dice: cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. La alabanza más poderosa nace de las cenizas del dolor. Y a su nombre. Dios cambia el lamento en danza, en baile. Dios no guarda para siempre el silencio. Dígale que está a su lado: Dios no guarda el silencio. Él en su tiempo perfecto lo manifestará. Dice el Salmo 22:4: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. La respuesta que viene superará el tiempo que esperaste. El silencio de Dios no es el final, es solo el capítulo previo a la victoria. Amén. Así que si no estás escuchando la palabra de Dios, no estás escuchando su voz, significa que la victoria está cerca. Y a su nombre. Pregunto: ¿estás atravesando un tiempo difícil donde Dios guarda silencio? ¿Sientes que tus oraciones no pasan del techo? ¿Has comenzado a creer que Dios se ha olvidado de ti? ¿Estás cansado también de esperar? Hoy Dios te dice y te recuerda que Él está más cerca de ti de lo que tú crees. No dejes de orar, no dejes de adorar, no dejes de confiar, porque aunque Él guarde silencio, Él sigue siendo fiel. Dios no siempre habla cuando queremos, no siempre actúa cuando le pedimos, pero nunca deja de ser Dios, nunca deja de estar presente. El silencio que hoy enfrentas puede ser el escenario del milagro del mañana. Aprende a confiar aunque no escuches, porque los que esperan en Él jamás serán avergonzados. ¿Lo crees? Amén. Ponte de pie y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nosotros nos acercamos a ti en esta mañana, creyendo que tú eres un Dios fiel. Has sido fiel a nosotros, aún cuando nosotros te hemos fallado y hemos sido infieles, Señor. Tú has permanecido fiel. Tú no nos has abandonado, Señor. El mundo quiere hacernos creer que tú nos has abandonado, pero no, Señor. Tú estás más cerca de nosotros. Tú estás a nuestro alrededor, Señor. Tú estás como poderoso gigante, porque tú escuchas nuestras oraciones, tú escuchas nuestro clamor, nuestra necesidad, ves nuestro quebrantamiento, ves nuestro dolor, ves nuestro sufrimiento. Tú lo ves, Señor, y estás atento para respondernos, pero tú quieres formarnos. Danos a entender, a comprender que tú estás formando nuestro carácter, a formar, Dios mío, ese temperamento, ese dominio propio, esa paciencia que viene del don de Dios y no de nosotros mismos. Oh Señor, cuán bueno eres, Señor.
Cuán bueno también es tu silencio, Señor, porque ahí nos formas, nos aumentas la fe, la confianza. Oh Señor, gracias te damos en esta mañana. Señor, tú sabes que en esta mañana hay algunos de los que están aquí, Señor, que están esperando escuchar tu voz, que están deseando, Dios mío, escucharte para sentir ese aliento, ese ánimo, pero no escuchan tu voz, Señor. En esta mañana, Señor, que tu Espíritu les confirme en el corazón que tú estás con ellos, que tú estás apoyándoles, que tú traes la respuesta para ellos a tiempo, que tú traes la respuesta pronto. Oh Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos cada día, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor, y esperamos en ti, Señor. En ti esperamos, Señor. Nuestra confianza está en ti. Como dijo Job, aunque él me matare, en él esperaré. Amén. Y a su nombre, gloria a Dios. Dile que está a tu lado, espera en el Señor. Espera en el Señor, porque Él te dará respuesta. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.